Nosotros somos Janet y Francisco Sepúlveda, coordinadores de zona de Culiacán y Los Cabos. Les damos la bienvenida a todos los colegios que conforman nuestra comunidad educativa, a todas las APAs que con su cariño dan su tiempo a las familias y a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia. Ahora les compartiremos el currículum de nuestro expositor, el padre Francisco Ugarte Corcuera. Nació en la ciudad de Guadalajara, México. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de México. Tiene maestría por la misma UNAM en Filosofía con la tesis El tema del hombre en la metafísica de Javier Zubiri. También tiene doctorado en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma con la tesis La esencia en Santo Tomás de Aquino. Ha sido profesor de Filosofía de la Universidad Panamericana. También fue director de la carrera de Filosofía y director académico de la misma Universidad Panamericana. Colaboró como profesor invitado en el área de factor humano del IPADE Business School. Es sacerdote de la prelatura del Opus Dei desde 1980, vicario del Opus Dei para México del 2002 al 2017, delegado del Opus Dei para México y El Salvador actualmente. Es capellán también del IPADE Business School. Entre sus publicaciones cuentan Convivir en la realidad para ser feliz, Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, Envidia de la mala, envidia de la buena, El camino de la felicidad, ¿Qué es la amistad? Entenderla para vivirla, y Metafísica de la esencia, un estudio de Tomás de Aquino. Padre, muchas gracias, estamos muy contentos de contar con su presencia y siempre con todo su apoyo. Algo más. A petición del expositor y para tener una conferencia más cercana, las preguntas las podrán enviar a lo largo de la conferencia, por lo que los invitamos a ir enviando sus preguntas para que el padre las pueda ir respondiendo. Muchas gracias y bienvenidos. Pues me da muchísimo gusto tener una vez más la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión un tema pues que resulta ciertamente oportuno. Entiendo que me han invitado y me han pedido que hable del perdón y de la reconciliación por dos motivos: la pandemia y la cuaresma. El tiempo de pandemia, que desgraciadamente se ha ido alargando, pues ha supuesto, por una parte, gracias a Dios, para familias y matrimonios, una oportunidad de conocerse mejor y de unirse más. Pero también es verdad que en muchos otros casos, el encerramiento, el estrés propio de estas circunstancias han generado tensión, han generado impaciencias, pueden haber generado roces y dificultades en la convivencia, y que, por lo tanto, podamos ahora pues tener eso presente, ya que el enfoque que procuraré dar pues, se orientará a ayudar a quienes pudieran tener cualquier dificultad en el sentido que he señalado para procurar resolverla. Y por otra parte, la cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, en el cual procuramos vivir de manera especial la caridad con los demás. Y este aspecto de la caridad, que es la reconciliación y el perdón, resulta, por lo tanto, muy oportuno en estos momentos, cuando la cuaresma está ya avanzada y nos estamos aproximando a la Semana Santa y a la Pascua. Procuraré hacer una exposición ágil, sintética, porque el tema es amplio, y creo que con la participación de ustedes por escrito en las preguntas podrá resultar pues una oportunidad de compartir ideas interesantes. El tema pues es reconciliarse perdonándose, es decir, que se trata de quienes se encuentran de alguna manera distanciados puedan recuperar la cercanía a través del perdón. Cuando en la vida humana y en la relación con las personas
hay ofensas. Por ofensa se entiende una agresión o también una omisión, porque cuando alguien espera que pues se le tome en cuenta y se olvidan de esa persona, puede sentirse ofendida. Cuando esto ocurre, ya sea que se trate de una agresión en sentido positivo o de omisión, suele producirse un resentimiento. El resentimiento genera distanciamiento, odio en buena medida y afán de venganza, cuando se trata de algo en sentido completo, podríamos decir, el resentimiento en sentido completo. Cuando esto ocurre, cuando hay ofensas entre personas cercanas, el problema adquiere una mayor complejidad, porque esas ofensas, ya sean en forma de agresión o de omisión, pues lógicamente duelen más, porque entre las personas cercanas, el amor, el cariño, haría esperar un trato delicado, amable, comprensivo, y en cambio, si lo que se recibe es una ofensa, pues aquello duele mucho más que si se tratara de un desconocido, de una persona lejana. Cuando esto es recíproco, porque no solamente una de las partes es la que ofende o la que agrede, sino que hay una respuesta por parte de la otra, entonces se genera lo que podría llamarse una espiral de violencia. Estoy planteando las cosas en sentido tanto drástico como punto de partida. Y esto genera una especie de círculo vicioso, porque el hecho de agredir a la otra persona genera pues un afán de responder del mismo modo y eso se va potenciando de una manera progresiva. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Cómo conseguir la verdadera reconciliación? Pues para esto hay que tratar 3 puntos concretos. El primero, el resentimiento al que ya me referí, tratar de entender qué es el resentimiento y cómo se puede manejar para solucionarlo. Después, perdonar. Es importante también comprender en qué consiste el perdón. Y en tercer lugar, pedir perdón, que es la otra cara de la moneda, de manera que son estos 3 apartados, estos 3 temas que serán el contenido de la exposición de esta noche. Comenzamos pues por el resentimiento, tratando de comprender en qué consiste. El resentimiento es una reacción a un estímulo negativo que se percibe en forma de ofensa. Es decir, que hay originalmente algún tipo de agresión, de ofensa, ante la cual se reacciona. Pero si se fijan ustedes, estoy señalando, se percibe como ofensa, porque podría incluso no ser ofensa, pero si la persona la percibe como ofensa, eso puede provocar un resentimiento. El modo de percibir esa agresión es lo que acaba determinando el posible resentimiento. Max Scheler, este filósofo representante de la fenomenología, definía el resentimiento como una autointoxicación psíquica. Es muy interesante esta frase, esta palabra, autointoxicación, porque lo que está señalando es que quien se envenena es la propia persona, el autor del resentimiento es uno mismo. Por eso es autointoxicación. No es lo que uno ordinariamente piensa, porque cuando hay algún problema de resentimiento, siempre buscamos el culpable fuera de nosotros. Pero si nos detenemos a considerar el proceso del resentimiento, es fácil llegar a la conclusión de que depende mucho de uno mismo. Cuando hay ofensas, que esas se conviertan o no se conviertan en resentimientos. Lo característico del resentimiento es que la herida provocada por la ofensa se quede dentro. Cuando se queda dentro, entonces a eso se le llama resentimiento. Este autor
que seguramente ustedes tiempo atrás habrán leído, Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente eficaz, dice una frase reveladora sobre esto. Dice, si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. El proceso ordinariamente, cuando hay una ofensa, es concentrarnos en la víbora, en quien nos ha ofendido, y tratar de agredirla. Pero este camino no es un camino inteligente. Si estamos en el campo y nos ha mordido una víbora venenosa, lo que tenemos que hacer es acudir al centro de salud más cercano para que nos extraigan el veneno. Y si eso ocurre, el veneno no nos va a dañar. Pero si el veneno se queda dentro, entonces sí vendrá un problema serio, que puede acabar siendo hasta letal. Pues es lo que pasa con el resentimiento. Si nosotros permitimos que las ofensas se queden dentro, entonces se convertirán en el veneno que nos amargue la vida, en el cual consiste el resentimiento. Es importante entender la complejidad de este fenómeno, porque el resentimiento tiene una estructura emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se trata de una idea, de un pensamiento, sino de una emoción que se experimenta, de un sentimiento. Consiste en sentirse herido u ofendido, no en considerarse. Ciertamente la consideración intelectual de lo que me pueda estar ocurriendo, de lo que me han hecho, etcétera, puede reforzar el sentimiento, pero lo específico del resentimiento es sentirse herido. Y ya sabemos que manejar los sentimientos, las emociones, no es fácil. El resentimiento es pues un sentimiento que consiste en volver a vivir la emoción misma. Aquello que se experimentó cuando se dio la ofensa, se sigue experimentando como si volviera a ocurrir en el momento. A veces puede pasar que alguien nos cuente, nos refiera, por ejemplo, lo que le han hecho. Y lo cuenta con tal lujo de detalles que uno al escuchar aquello piensa, pues esto seguramente habrá ocurrido pues ayer o antier, por la precisión con que me lo está refiriendo. Y cuando uno pregunta, oye, ¿y esto cuándo pasó? Pues hace 15 años. ¿Qué significa eso? Que la persona ha estado durante 15 años dándole vueltas al asunto aquel, a la ofensa recibida, y por lo tanto la sigue viviendo como si ocurriera en este momento. Ahí se ve pues lo que significa estar resentido. Alguien decía con acierto esta frase: el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Es el fenómeno que normalmente nos ocurre, ¿verdad? Cuando estamos resentidos, pensamos que por estar resentidos nosotros estamos de algún modo pues vengándonos o dañando a la otra persona, cuando muchas veces la otra persona quizá ni cuenta se ha dado. El principal enemigo, o mejor dicho, el principal aliado en este caso del resentimiento es el propio ego, el yo. ¿Por qué una persona que vive concentrada en su ego, en su yo, se hace muy vulnerable, se toma demasiado en serio a sí misma? Y entonces, fácilmente esa persona, ante cualquier contrariedad, cualquier comentario, cualquier omisión que se tenga con ella, va a sentir una herida quizá un tanto desproporcionada, precisamente por estar concentrada en su yo. De ahí pues que sea tan importante saber tomarnos poco en serio, menos en serio, y en cambio, reírnos de nosotros mismos y en cambio pensar en los demás.
ese salir de nuestro propio yo para darnos a los demás es un camino muy eficaz para disminuir el peligro del resentimiento. San José María decía una frase muy significativa: solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás, también en el matrimonio, puede ser dichoso en la tierra, con una felicidad que es preparación y anticipo del cielo. Aquí hay pues como una clave para la felicidad: salir de nosotros mismos hacia Dios y hacia los demás, lo cual es lo contrario al egocentrismo. Y esto favorece muchísimo la solución de los resentimientos, que, como bien sabemos, pues son totalmente contrarios a la felicidad. El resentimiento es algo que va directamente contra la felicidad de la persona porque nos amarga la vida. Por contraste, la gratitud es una disposición muy valiosa para evitar los resentimientos. La gratitud no consiste solamente en decir gracias. Consiste fundamentalmente en hacernos conscientes de los dones, de los regalos que recibimos sin merecerlos. Y es, por tanto, un gran antídoto del resentimiento. Consiste, como acabo de decir, en la capacidad de reconocer los dones y los beneficios. Una persona que vive la gratitud está siempre contenta, deseando dar las gracias, porque se da cuenta de todo lo que se le da, sin considerarse ella merecedora. Pues esta disposición es muy importante, lo digo pensando en los padres de familia, de todos ustedes, de todos los colegios en los que ustedes participan, una disposición muy importante para favorecerla en los propios hijos, enseñar a los hijos, a las hijas, a ser muy agradecidos, valorando mucho todo lo que tienen, todo lo que se les da, todo lo que reciben. Y por lo tanto, de esa manera se les estará protegiendo frente al veneno del resentimiento. Pues aquí una síntesis del tema primero, que es el resentimiento, pero que para resolverlo de fondo es necesario perdonar, especialmente cuando se trata de ofensas reales, porque, por ejemplo, si se tratara de una ofensa imaginaria y luego yo aclaro que aquella persona no tenía la intención de ofenderme, o encuentro atenuantes en su forma de proceder, pues no tengo ni siquiera que perdonarla, porque no hubo realmente una ofensa objetiva. Pero cuando ha habido ofensa real, agresión real, la única manera de solucionar el resentimiento que aquello pudiera provocar es perdonando. Por eso es tan importante entender el perdón. Voy a dividir esta segunda parte de la exposición en estos puntos: en las condiciones para perdonar, en el tema del amor y la misericordia. Explicaré qué es perdonar, en qué consiste, por qué perdonar y hasta dónde perdonar. Bueno, comienzo por el primer punto: condiciones para perdonar. Pues algo muy elemental es comprender los beneficios que trae consigo perdonar. Perdón, antes de continuar, estoy viendo aquí una pregunta que dice: ¿qué diferencia existe cuando pido perdón y se otorga, y cuando pido perdón y no se me otorga? Bueno, esta pregunta yo preferiría dejarla para posteriormente, cuando toque precisamente el tema de pedir perdón, ¿verdad? Creo que mejor, para mantener el orden, la trataré de contestar en ese momento, ¿no? Bien, primer punto entonces: comprender los beneficios. ¿Cómo me beneficia a mí perdonar? Pues esto abarca muchos ámbitos. Por ejemplo, en el orden físico, está demostrado científicamente, hay estudios muy concretos al respecto, que quien perdona reduce
su nivel de reactividad cardiovascular y de cortisol. Es decir, que en el terreno cardiovascular hay una tranquilización por perdonar y el cortisol también disminuye, de manera que se consigue una reducción del estrés en el propio organismo. Otro beneficio sería en el orden emocional. Cuando una persona perdona, reduce la ira, aumenta el optimismo y disminuye la depresión. Bastante interesante este punto. Después, consecuencias podríamos llamar existenciales. Ya de algún modo lo dije anteriormente, al perdonar recobramos la felicidad y la paz interior. La paz interior es lo más parecido, yo creo, a la felicidad, o la felicidad es lo más parecido a la paz interior. Es esa alegría interna, profunda, permanente, como esas aguas de un río caudaloso, que aunque en la superficie pueda haber movimientos fuertes por el viento, por las tormentas, por lo que se quiera, en el fondo el agua del río discurre serenamente. Esa tranquilidad interior es propiamente esa paz que pues todos deseamos. Y eso se consigue en muy buena medida perdonando. En el terreno espiritual, pues también hay un beneficio muy importante. Jesucristo nos dijo, si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Es decir, que si queremos que Dios perdone nuestras ofensas, hemos de estar dispuestos a perdonar al prójimo, cosa que tiene pues una enorme importancia para tener el alma limpia y en gracia. Y por último, otro beneficio pues fundamental propio de esta exposición es recuperar la relación con la otra persona cuando se ha perdido, cuando se ha generado un distanciamiento. Bien, el tema del perdón solamente se comprende, se entiende desde el amor y la misericordia. Hay una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando la otra parte no está dispuesta a la reconciliación y sigue instalada en un fuerte resentimiento que incluye el odio? Bueno, pues es un problema que ciertamente se puede presentar por parte de quien ha perdonado, ha pedido perdón, ya ha hecho lo que le correspondía en buena medida, pero si se tratara de un extraño, que la otra persona fuera una persona extraña, pues ahí quedaría resuelto el problema. Yo perdono y me libero de ese resentimiento. Pero cuando la otra persona es alguien con la que hay una vinculación, hay que procurar tener mucha paciencia, buscar la manera de conmoverla, de facilitarle que reaccione. Pero no se puede, como veremos después, exigir el perdón de entrada porque puede resultar contraproducente. Bien, decía que el perdón solo se comprende, porque es algo muy complejo, muy difícil, desde el amor y desde la misericordia. Cuando realmente se ama, es fácil perdonar, o es mucho más fácil perdonar. Quien ama, perdona. San José María decía, yo no he tenido que aprender a perdonar, porque Dios me ha enseñado a amar. Qué cierto es esto. Con qué facilidad una madre perdona a su hijo, a su hija, porque los quiere incondicionalmente. Cuando el amor es profundo, es auténtico, es pleno, resulta mucho más fácil perdonar. Y por otra parte, quien perdona está manifestando el amor. Es el perdón un gran acto de amor. En el Antiguo Testamento existía la ley del talión. Como ustedes saben, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba esto? Que si alguien cometía una ofensa, quien recibía la ofensa tenía derecho a regresarla a la otra persona. Dios había dictado esta ley por la dureza del corazón de aquellas gentes que eran pues muy
elementales, podríamos decir. Fue un paso, un avance en el proceso del perdón, pero no todavía la solución definitiva. Esa solución definitiva, ese planteamiento radical, viene a hacerlo Jesucristo. Un planteamiento que es verdaderamente revolucionario. Él dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Qué difícil es vivir esto. ¿Por qué? Porque lo natural, lo que espontáneamente nace, pues es ciertamente amar al prójimo, pero odiar al enemigo. ¿Cómo voy yo a amar a mi enemigo, al que me hace daño? Pues el Señor Jesús nos lo está pidiendo y es lo que Él vino a predicar. Y eso solamente se puede comprender con esta otra declaración suya, con esta otra frase que Él pronunció. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es decir, solo con una misericordia que apunte a parecerse a la misericordia de Dios, que nunca alcanzaremos, solo desde ahí vamos a comprender el perdón en toda su dimensión, especialmente cuando se trate de ofensas reales y muy graves, cuando no parece que las fuerzas personales dan para tanto, pues solo conectándose con Dios será posible comprender y vivir el perdón. ¿En qué consiste perdonar? Creo que esto es importante entenderlo porque cuando una persona lo entiende, muchas veces se simplifica la vida. En ocasiones escuchamos personas que nos dicen, yo no puedo perdonar. Esto que me han hecho, no lo puedo perdonar. ¿Por qué dicen no lo puedo perdonar? Porque el sentimiento que están experimentando no lo pueden superar, no lo pueden cambiar. Y piensan que perdonar significa dejar de sentir la herida o dejar de sentir el odio o el afán de venganza. Y no es eso. El perdón no es dejar de sentir la herida. Y esta es una buena noticia. Perdonar es un acto de la voluntad. Así como no tenemos un dominio directo de nuestros sentimientos, Aristóteles decía que tenemos un dominio político, no dictatorial, indirecto, ¿verdad? En cambio, sí tenemos un dominio total de nuestra propia voluntad, somos nuestra propia voluntad y podemos tomar las decisiones que nos dé la gana tomar. El perdón es una decisión de la voluntad, aunque el sentimiento vaya en otra dirección. Esta distinción es importante entenderla. La voluntad es con la cual yo decido acudir a esta conferencia, decido mañana hacer un viaje, etc. El sentimiento puede ayudarme o no ayudarme, puede estar a favor de lo que mi voluntad dicta o no. Pero quien manda, quien debe mandar es la voluntad. Cuando se trata de perdonar, ordinariamente el sentimiento no va a acompañar en el inicio, pero la voluntad puede tomar la decisión. Y esto está al alcance de la mano de todos nosotros. ¿Qué es lo que se decide al perdonar? La persona que ofendió adquirió una deuda moral con el ofendido, pues el que perdona cancela la deuda. Por eso, perdonar es cancelar la deuda moral contraída por el ofensor. Y quien ha perdonado, ha cancelado la deuda, ha decidido cancelar la deuda, aunque el sentimiento aún no desaparezca. Pero su voluntad tiene que mantenerse firme y eso es suficiente para considerar que se ha perdonado. Lo ideal es que el sentimiento también se cambie en la misma dirección de la decisión volitiva, pero eso normalmente llevará tiempo. Entonces lo que hay que hacer es que después de que se ha perdonado, no consentir el resentimiento, porque va a querer aparecer otra vez. Pues la voluntad tiene que decir, yo no acepto este odio, no acepto este afán de venganza, no lo consiento
con mi voluntad. Y por otra parte, tratar de ir cambiando los sentimientos negativos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da dos consejos muy sugerentes. Uno de ellos es cambiar la herida en compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que quien me ha ofendido ha provocado en mí una herida. Yo siento la herida, pero si soy capaz de compadecerme de la persona que me ofendió, de ver que es ella la que se ha hecho daño, etcétera, mi sentimiento de rechazo, de odio, lo que sea, empieza a cambiar a favor de esa persona. Y entonces, poco a poco, va viendo ese avance. Y el otro consejo que nos da el catecismo es transformar la ofensa en intercesión. Quiere decir que al sentir yo la ofensa, la herida, aprovecho eso para pedirle a Dios. Eso es la intercesión. Rezo por la persona que me ofendió. Y de esa manera, mis sentimientos también irán cambiando. Bien. Pregunta aquí alguien, ¿nos podría dar tips para el autoperdón? Bueno, este es un tema que no lo voy a abordar ahora porque sería tema de prácticamente de otra conferencia, pero es muy importante. Sí puedo decir algo. Cuando nosotros hemos fallado, ordinariamente contraemos también una deuda con nosotros mismos. Tenemos una conciencia de culpabilidad. Si hay de nuestra parte un verdadero arrepentimiento y si además tenemos fe en Dios y practicamos nuestra vida religiosa y acudimos al perdón de Dios y Dios nos perdona, esto de manera muy específica en la confesión, encontraremos ahí el mejor argumento para perdonarnos a nosotros mismos. El argumento es, si Dios ya me ha perdonado, ¿cómo no me voy a perdonar yo a mí mismo? Parece que este es un tip concreto. Bien. Esta siguiente pregunta viene más adelante. La respuesta. Perdonar y olvidar. ¿Es lo mismo perdonar que olvidar? Pues ciertamente no. Cuando una persona dice la famosa frase, perdono pero no olvido, claramente está expresando que en el fondo no quiere perdonar. Yo perdono pero no olvido, como diciendo, retengo voluntariamente lo que me hicieron. Pues no estoy queriendo perdonar. Pero por otro lado, cuando una persona perdona, no quiere decir que por perdonar ya olvide automáticamente aquello. No, nuestra memoria no funciona de esa manera. El recuerdo permanece, no digamos si la herida ha sido grande. Por lo tanto, puede ocurrir que se haya perdonado, pero no se puede olvidar. Sin alargarme demasiado en este punto, simplemente diría esta frase: perdonar es querer olvidar. Mi deseo es querer olvidar lo que ocurrió, puesto que yo ya he cancelado la deuda. Y ese querer olvidar me llevará a actuar, a proceder como si hubiera olvidado, cosa muy difícil, pero ciertamente necesaria para ser congruente con la decisión que he tomado de perdonar y de cancelar la deuda de la persona que provocó la ofensa. Habría que hacer más matices ahí, pero no es ahora el momento de alargarse. La siguiente pregunta sería, ¿por qué perdonar si es algo tan difícil? Bueno, una primera respuesta ya la vimos con los beneficios que trae consigo en el orden físico, emocional, espiritual, etcétera, existencial, ¿no? Recobramos la paz, recobramos la felicidad, etcétera. Pero además, si somos creyentes, pues Jesucristo lo enseñó. Hemos de tener en cuenta que Él explícitamente dijo que había que perdonar. Nos enseñó el Padre Nuestro, en el cual decimos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Ya le parecían muchas a Pedro. Jesús le dice, no 7, hasta 70 veces 7, que es como decirle siempre.
O sea que la enseñanza del Señor es muy clara al respecto. Y también, bueno, aquí hay una pregunta, ¿se puede otorgar un perdón sin que te pidan disculpas después de una ofensa grave? Muy buena pregunta. Yo creo que hay que perdonar siempre, aunque no nos pidan disculpas, aunque la ofensa sea grave. Interiormente hay que perdonar. Pero cuando se trata de una relación con una persona cercana, puede ocurrir en el matrimonio, entre padres e hijos, amigos, etc., hay que ver que aunque se perdone, el modo como se le pueda ayudar a la otra persona a que también ella reaccione y por lo tanto reconozca su ofensa y se arrepienta y cambie. Por lo tanto, el perdón hay que ejercerlo interiormente siempre, pero puede ser provechoso pedirle a la otra persona que reaccione y por lo tanto que pida perdón, ayudarla a que pida perdón y se le hará un gran beneficio de esa manera. Pero si no lo hace, de todos modos, interiormente al menos, habrá que perdonarle. Bien, otro argumento es que Jesucristo no solo lo enseñó con su palabra, sino que lo practicó. En él encontramos muchos ejemplos en los que manifiesta como una inclinación muy marcada a perdonar. Pensemos, por ejemplo, en aquella escena de la mujer pecadora, de la mujer adúltera, cuando están los fariseos pues a punto de lapidarla, porque ha cometido la han sorprendido en un flagrante adulterio, como dicen. Jesús sale en su defensa, la ve arrepentida, la defiende, los demás se van y él se queda al final con la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Es decir, la perdona, pero le pide que rectifique. Otro ejemplo concreto es el de Pedro, muy bonito ejemplo también, porque Jesús le ha advertido, me vas a negar 3 veces, yo jamás te negaré. Pedro, con su forma pues tan primaria de proceder siempre, asegura que él jamás lo hará. Y a pesar de eso, lo hace. Niega a Jesús, pero posteriormente se arrepiente y le basta cruzar su mirada con la de Jesús para sentir un dolor muy profundo que le lleva a llorar su error. Jesús no solamente lo perdona, y esto es muy interesante, sino que le vuelve a dar toda la confianza, porque a veces a nosotros nos puede pasar que, muy bien, te perdono, pero de aquí para adelante ya no te puedo tratar como antes, ¿no? Pues sobre todo si la persona se ha arrepentido, es merecedora de toda la confianza. Y Jesús había pensado en Pedro para que fuera la cabeza de la iglesia, que quedara en su lugar, y lo cumple a pesar de las negaciones. Y el otro ejemplo, pues impresionante, cuando está en la cruz siendo martirizado, precisamente piensa en los que lo están tratando de aquella manera tan tremenda y tan injusta y eleva su oración al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué impresionante ejemplo nos da, por lo tanto, de lo que significa perdonar. Y la pregunta última sería, ¿hasta dónde perdonar? ¿Habrá cosas imperdonables? Bueno, ciertamente habrá momentos en los cuales, o situaciones en las cuales una persona pueda sentirse impotente porque es tan fuerte la herida y muchas veces el dolor más fuerte no es de lo que nos hayan hecho a nosotros, sino a una persona que queremos tanto, ¿verdad? Para un padre, una madre, pues lo que le hayan hecho a la hija o al hijo puede ser incluso mucho más doloroso que lo que a ellos mismos les pudieron haber hecho. Hay que entender que puede ser en ocasiones algo que supere la capacidad personal y el catecismo nos da esta respuesta. No hay límite ni medida en este perdón
pero dice esencialmente divino. Con esto nos está diciendo que si nosotros no nos sentimos capaces de perdonar porque nuestras fuerzas no dan para tanto, pensemos que el perdón es esencialmente divino y por tanto acudamos a Dios para que con su auxilio y con su ayuda seamos capaces de lo que nos supera. Por tanto, la conclusión es que es necesario contar con la ayuda de Dios para perdonar, pero hay que perdonar siempre y en todos los casos. Bien, pregunta, ¿cómo inculcar el perdón entre los hermanos? Creo que esto es muy importante que en la familia se haga realidad. Este tipo de enseñanzas se transmiten sobre todo de manera vivencial, me parece. Y, por ejemplo, cuando en una familia uno de los hijos ha perdonado a un hermano o una hermana, hay que reconocer aquello como un acto muy valioso para que todos los hijos se den cuenta de que aquello es muy importante y muy digno de reconocimiento. Y con ese mensaje de hacer notar lo bien que actuó aquel hermano o aquel hijo, se está comunicando una enseñanza muy importante a los demás. O al revés, cuando alguien pues, no quiere perdonar al hermano, a la hermana, pues entonces explicarle que ese modo de proceder la va a hacer infeliz, le va a hacer la vida muy difícil, que no le va a llevar a ninguna parte, tratar de convencerla y cuando dé el paso, entonces festejar aquello para que los demás lo aprueben y lo reconozcan como algo muy valioso y aprendan a proceder siempre de esta manera. Muy bien. Otra pregunta. Si alguien me hirió, ya lo perdoné, ¿es válido que decida no tener la misma relación con esa persona, alejarme un poco, verlo con menos frecuencia, ser más serio, etcétera? Pues bueno, esto habrá que ver de quién se trata. Por ejemplo, si se tratara de un amigo que acude a mi casa y después me doy cuenta de que me robó algo, hablo con él, oye, pues creo que te llevaste algo, vuelve otro día a mi casa, vuelve a robar otra cosa y le puedo decir, mira, yo te perdono, regrésamelo porque una cosa es la parte material y otra es la parte moral. Yo te perdono, pero regrésame lo que te llevaste. Pero si lo sigue haciendo, es perfectamente válido que yo ya no lo deje entrar a mi casa, porque no solo por mi propio bien, por el derecho a proteger lo que me corresponde, sino por el bien del otro, porque dejarlo entrar es favorecerle o facilitarle que siga haciendo un acto equivocado. Ese sería un ejemplo quizá claro, fácil de entender. Cuando en cambio la relación, por ejemplo, es entre dos personas que están vinculadas como en el matrimonio, pues lo ideal es conseguir que se recobre con el perdón la relación muy cercana. Puede ser oportuno en algún caso que haya alguna cierta distancia bien pensada porque es la manera de que la otra persona entienda mejor lo que ha hecho y de esa manera se le facilite rectificar. Pero en general hay que procurar no abusar, digamos, de una medida de distanciamiento porque suele enfriar la relación y a la larga resultar contraproducente. Bien, pues paso al tercer tema. Me parece que con esto hemos cubierto el tema del resentimiento, el tema de perdonar, es decir, el perdón, y el último tema, que es, como decía, la otra cara de la moneda, es la de pedir perdón. No sé qué piensen ustedes, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Pues las dos cosas pueden ser costosas, pero en muchos casos pedir perdón puede costar más trabajo. ¿Cómo hay que pedir perdón? ¿Qué condiciones se requieren? ¿Qué disposiciones se necesitan para pedir perdón? Pues yo he elegido 10 reflexionando sobre este tema, sobre esta parte de nuestro programa, pues
pensado en 10 disposiciones, actitudes interiores necesarias para pedir perdón. La primera es analizar la ofensa y el daño producido. Esto corresponde, estas disposiciones, a quien ha ofendido, ¿verdad? Yo cometí alguna cosa contra alguien. Bueno, lo primero que tengo que analizar es qué fue lo que hice, pero qué consecuencias tuvo aquello también. Percatarme de la gravedad de lo ocurrido. A lo mejor fue una cosa muy pequeña, o a lo mejor sí tiene entidad. A lo mejor no le afectó nada, o a lo mejor sí le ha hecho mucho daño. O sea, analizar la ofensa y el daño producido con serenidad. Después, reconocer y aceptar interiormente la propia culpabilidad. Si yo no reconozco y no acepto lo que hice y la culpa que tuve en aquello, pues no tendré tampoco la capacidad de pedir perdón. Reconocer es un acto más de la inteligencia, en el sentido de que me doy cuenta de que yo fallé. Yo considero con mi cabeza que soy culpable, pero reconocer no es lo mismo que aceptar. Aceptar es ya un acto de la voluntad. Acepto, hago mío ese hecho de culpabilidad que he cometido. Y entonces, si doy ese paso a la aceptación, me estoy poniendo en condiciones de poder pedir perdón. Si no lo acepto, si no me considero culpable o no me acepto como culpable, difícilmente podré pedir perdón con sinceridad. En tercer lugar, considerar los efectos, por ejemplo, efectos emocionales, pero no solo, en la persona ofendida. Es decir, ¿cómo está la persona a la que yo ofendí? ¿Qué le produjo lo que hice? ¿Cómo se encuentra? Como vemos, es mucho ponerme en el lugar de la otra persona, porque si veo que aquello ha provocado, a lo mejor no fue una ofensa tan grave, pero provocó grandes efectos, la persona está hundida, está deprimida, está angustiada, etcétera, pues a mí eso me va a dar mucha luz para inclinarme a pedirle perdón de manera apropiada. Después vendrá ya solicitar el perdón y solicitarlo con humildad y sinceridad. Es decir, adoptar una actitud humilde, no una actitud, digamos, como de autosuficiencia, ¿no? Me digno pedirte perdón, date cuenta de qué bueno soy porque te estoy pidiendo. No, una actitud humilde que me lleve a reconocer, aquí metí la pata, actué mal, tuve la culpa. Eso es humildad, ¿no? Y que sea sincero, que no sea evidentemente algo fingido o una táctica, una táctica pues para conseguir un resultado, ¿no? Sino que salga de dentro, que yo esté convencido de que he fallado y que quiero que me perdonen. Y quinto, escuchar y dejar que la otra persona se exprese. Cuando se le pide perdón, seguramente va a decir algo, seguramente tendrá mucho que decir en muchos casos, en algunos quizá no tanto. Tendrá que expresar lo que piensa sobre lo que ocurrió y también expresar sus sentimientos, cómo se siente. Esto es muy importante tenerlo presente para que cuando se pide perdón y uno se ponga en la parte de la otra persona, se le deje expresarse. Pienso que esto es fundamental. Después, sexto punto, no justificarse. Tiene que ver, lógicamente, todo esto mucho con la humildad, ¿verdad? Qué difícil es a veces no justificarse. Cuando yo he cometido un error y soy culpable, a pesar de eso, el orgullo me suele llevar a justificarme. Pues sí, sí lo reconozco, pero
no poner peros. Actué mal, perdón, sin más. Eso es muy, muy noble, muy bonito y muy auténtico, ¿verdad? En cambio, no, pues fíjate que no, pues no es que no lo quería hacer. Hay que decir las cosas como son, con transparencia, con sinceridad, pero no justificarse en el sentido de querer quitar importancia al error que uno ha cometido. 7, no exigir el perdón, esperar con paciencia la respuesta. ¿Por qué? Pues porque la otra persona a veces requiere tiempo, no reacciona de inmediato, tiene una herida muy grande, unos sentimientos muy fuertes que no van a desaparecer porque se le diga, perdóname, en ese momento no van a desaparecer de golpe. Entonces, hay que tener paciencia sin exigir ese perdón, porque al pedir perdón hay que situarse en un nivel, digamos, de, no sé si decir de inferioridad respecto de la otra persona, pero sí de darle su lugar a la otra persona y no de verla hacia abajo, al mínimo, al menos verla al mismo nivel, pero comprendiendo que ella va a necesitar a veces tiempo para responder a lo que se le está solicitando, ¿verdad? Ese perdón que se le está pidiendo. Octavo punto, como se ha hecho un daño, preguntarle, por ejemplo, o proponerle cómo reparar el daño. Si te dañé y hice esto, tú me quieres decir cómo te gustaría que yo reparara ese daño, o si no se le ocurre o no quiere decirlo, pues mira, yo he pensado que puede ser de esta manera. Pienso pues cambiar esta actitud, pienso tomar estas medidas personalmente, si te parece bien, ¿verdad? Ahí está pues la forma. De fondo, como digo, es humilde, necesaria para pedir perdón. El noveno punto, prometer con sinceridad la rectificación y la reparación del daño. Es decir, que no es simplemente para tranquilizar a la otra persona, decirle, mira, pues ya no lo vuelvo a hacer, voy a poner los medios y voy a cambiar esta situación, etcétera. No, que sea una cosa sincera. Y cuando hay esa cercanía entre las personas, pues es muy fácil detectar, ¿no? Cuando ese perdón es sincero, cuando esa promesa de rectificación sale de dentro y es auténtica, o cuando simplemente pues es una fórmula que se está expresando, diríamos, de dientes para afuera. Y por último, pedir ayuda a Dios. Pedir ayuda a Dios porque todo esto no es fácil, como ustedes perfectamente lo saben, y a veces también aquí podemos sentir que las fuerzas personales son insuficientes. Pues pedir a Dios la ayuda para dar el paso a pedir perdón es necesario. Y si hace falta, puede ser también pedir ayuda a otra persona, incluso a algún especialista, al psicólogo, a la psicóloga, etcétera, si fuera necesario, porque alguien se sintiera bloqueada o bloqueado para dar ese paso y no se sintiera capaz de hacerlo. Bien. Después de señalar estas 10 disposiciones para pedir perdón, simplemente añadiría que la reconciliación, que es lo que pues, de fondo nos interesa, después de hablar del resentimiento, después de hablar de pedir perdón, de perdonar y luego pedir perdón, pues tendrá que venir la reconciliación. Pero esa reconciliación va a requerir, lógicamente, pues un deseo sincero de reconciliarse. Deseo sincero de reconciliarse, porque ya ha habido ofensas, como dije en un momento dado, mutuas, se ha generado a lo mejor hasta una espiral de violencia, de agresiones, y la relación se ha deteriorado mucho, se ha generado un gran distanciamiento, pues tiene que haber un deseo de reconciliarse que parta de la voluntad en primer lugar, ¿no? Que es otra vez una decisión. Yo quiero llegar a la reconciliación y que los sentimientos pues se procuren alinear en la misma dirección, pero no esperar a que la decisión brote de los sentimientos, porque cuando hay distanciamiento, cuando hay ese enfrentamiento, ese enfriamiento en la relación, pues lógicamente los sentimientos están deteriorados
Y ahí es donde tiene que venir una decisión de la voluntad y luego procurar que los sentimientos vayan acompañando. Se requiere, como lo dije hace un momento, pero ahora lo subrayo, para que haya de verdadera reconciliación, una gran humildad. Hay que pedirla a Dios, pero también hay que, pues, practicarla, llevarla a la práctica para crecer en ella. ¿Humildad para qué? Primero para perdonar. Si no hay humildad, no se puede perdonar. Aquí viene una pregunta. ¿Qué sugiere a las personas que han perdido a un ser querido con el cual estaban enemistadas y con el cual ya no se pueden reconciliar? Este es un fenómeno que vale la pena tener en cuenta. Cuando ya la persona falleció, pues puede venir ese sentimiento, decir, ¿por qué no me arreglé con ella en vida? Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que vale la pena reconciliarse siempre, para que no se genere luego esta, pues, sensación de pensar, ya no hay remedio, ya no me puedo reconciliar porque la persona ya se fue. Bueno, cuando esto ha ocurrido, de todas maneras, si acudimos a Dios, podemos pensar, yo me arrepiento, pido perdón, también le pido perdón a esa persona a través de Dios y Dios me concederá el perdón. Y de esa manera sobrenatural, pues puede venir una reconciliación también. Pero no sustituye lo otro, ¿no? Me parece que la pregunta viene muy al caso para subrayar la importancia de reconciliarse en vida, de pedir perdón y de perdonar mientras la persona está existiendo en esta tierra. Bueno, humildad para perdonar, porque como digo, exige superar unos sentimientos totalmente contrarios muchas veces. Y solo la persona humilde que hace a un lado su ego puede decir, yo perdono. Y elimino esos pensamientos y esos sentimientos que me apuntan en el sentido contrario. Humildad para pedir perdón. Ya lo mencionaba hace un momento, hay que humillarse. El ego también es el principal obstáculo para decirle a la otra persona, vengo a pedirte perdón, quiero que me perdones. La forma de hacerlo, de pedir perdón, puede variar mucho. A veces puede no ser ni siquiera necesario utilizar estas palabras, te pido perdón. A veces puede bastar con una actitud, sobre todo cuando hay una relación muy cercana. Hay un mensaje, un lenguaje corporal que puede expresar a veces más las propias palabras. Eso ya dependerá en cada caso. Pero si la actitud expresa la petición de perdón, puede ser suficiente, porque luego en la práctica se irá demostrando que realmente se ha pedido perdón. Eso ya dependerá en cada caso. Pero en cualquiera se requerirá la humildad como condición para pedir perdón y también para aceptar el perdón. Y aquí viene una pregunta que hicieron al principio, ¿no? Puede ser que alguien sea perdonado, pero no quiera aceptar el perdón por orgullo. Ordinariamente esa será la realidad, ¿no? Quien perdona ha resuelto su problema. Ya no queda en ella el resentimiento. Pero puede ser que la otra persona no quiera aceptar ese perdón. No lo ha pedido ni lo quiere aceptar. Pues hay que ayudarla a que también rectifique, como decía antes, ¿no? Pero quien ha perdonado ya ha hecho lo que le correspondía, la primera parte al menos de lo que le correspondía, y si tiene una relación estrecha con la otra persona, habrá que ayudarla a que sea humilde también y acepte el perdón. Ciertamente, cuando hay una relación recíproca de conflicto, de agresiones, pues se suele presentar esta dificultad. ¿Quién da el primer paso? Pues yo diría, quien sea más humilde, y será quien tenga más mérito y quien verdaderamente pues tendrá un gran valor por actuar de esa manera delante de Dios.
Pero dar ese primer paso va a significar, pues ciertamente una vez más, vivir la humildad a fondo. Y por otra parte, cuando se ha perdonado o cuando se han perdonado recíprocamente, ya ha venido la reconciliación, hay que tener en cuenta pues que los sentimientos están dañados, que no se puede sentir lo mismo que cuando estaban a lo mejor enamorados, en el caso del matrimonio, etcétera, y que hay que volver a reconstruir emocionalmente la relación, también entre amigos. Se ha generado una dificultad, un distanciamiento, se han roto, se han enfriado las relaciones, se han enfriado los sentimientos. Pues también ahí volver a la amistad anterior va a llevar su tiempo, va a requerir poner medios concretos que vayan como encendiendo poco a poco esa hoguera del afecto, del cariño, que es necesaria para que el amor vuelva a fluir, ¿verdad? La amistad o el amor, según los casos. Para ello se necesita también humildad, ¿no? Y se necesita, pues, una voluntad expresa de querer poner los medios, muchas veces con detalles pequeños, de afecto, de cariño, en los que se vaya demostrando, aunque a lo mejor no salgan tan espontáneos, pero que van a ir generando un cambio en las dos partes y entonces ese afecto vuelve a renacer, pero como digo, en ocasiones podrá requerir tiempo. Bien, pues con esto podríamos ir ya a las conclusiones de toda la exposición, que como pues hemos visto son muchas ideas que creo nos pueden servir a todos, nos pueden ayudar según las circunstancias de cada quien, y simplemente recogiendo lo dicho hasta aquí, diría, se trata de reconciliarse perdonándose. Cuando ha habido esa situación de conflicto, de ofensas y agresiones recíprocas o mutuas, pues entonces la reconciliación requerirá necesariamente perdonarse por ambas partes, lo cual exigirá superar los resentimientos con todo lo que hemos dicho, pero esos resentimientos se superan fundamentalmente perdonando. Al perdonar, el resentimiento debe desaparecer. Pedirse perdón, como acabamos de ver, necesario para la reconciliación, y que el perdón sea, pues, incondicional, ¿verdad? Cuando esto ocurre, cuando se pide perdón y se perdona por ambas partes, la reconciliación se da. Pero además añadir lo último que señalé. Para que la relación se reconstruya positivamente, habrá que ir renovando con actos concretos el amor, fundamentalmente con detalles pequeños que vayan favoreciendo ese resurgimiento. Pues con esto yo terminaría la exposición. Si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho pues, el que hayan estado presentes. Hay un libro que yo tengo escrito, pequeño, fácil de leer, que se llama Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Editorial Panorama, que pues trata esto que he expuesto, sobre todo en la primera parte, con bastante detalle. Y el libro está también en versión digital en Amazon, también está en audiolibro, en Storytel. Y bueno, pues muchas gracias. Padre, al contrario, muchísimas gracias a usted. Gracias por siempre mostrar su disposición para FAPACE y para los colegios. Y sobre todo, muchas gracias por hoy compartirnos esta presentación que seguramente nos ha puesto a reflexionar a todos y que lo seguiremos haciendo, sobre todo en estos días en los que nos estamos preparando para la Semana Santa. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los directores, obviamente a sus presidentes de APA, por todo el apoyo incondicional que siempre nos brindan a FAPACE
y obviamente a todo el equipo de FAPACE por todo el trabajo, porque sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias a todas las familias y todas las personas que se conectaron con nosotros en esta transmisión. De corazón esperamos que les sirva muchísimo. Muchas gracias. Bien, pues yo lo último que quisiera decirles es que felicito a todos los padres de familia de FAPACE y de las APAS por su gran participación en estas actividades y que cuenten con mis oraciones, especialmente en estos momentos, para que todos podamos avanzar en esa tarea y en ese camino de llegar muy bien preparados a la Semana Santa y a la Pascua. Muchas gracias, Padre. Sobre todo que informarles que llegamos a más de 1,600 personas conectadas, entonces ha sido todo un acontecimiento. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.